Pasamos a la siguiente interpelación del senador Juan Manuel Fernández Ortega, Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos y los beneficios esperados que han llevado al Gobierno a privatizar aeropuertos españoles y navegación aérea AENA. Para la presentación de la interpelación tiene la palabra el senador Fernández Ortega por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, entre los primeros encargos que hizo la ministra de Fomento al presidente de AENA estaba, sin lugar a dudas, hacer lo necesario para privatizar esta empresa, pero también le encargó que no lo contara, hasta el punto de que, aunque les parezca extraño, creo que es la primera vez que la ministra va a dar explicaciones en las Cortes sobre este asunto. Es la primera vez que la ministra se lo va a explicar a la oposición los motivos que le han llevado a privatizar AENA, y tengo la impresión de que también incluso a su propio grupo. Y la pregunta que habría que hacerle a la señora ministra es si cree que este es un tema menor o que no interesa a los dueños, que son los ciudadanos, que usted haya decidido privatizarla. En mi opinión, gobernar no es mandar, señora ministra, aunque le pueda costar trabajo entenderlo. Usted no lo ha hablado con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos, no ha escuchado a la oposición, ni a los sindicatos, ni al sector, ni tan siquiera a su propio grupo. Yo creo que eso es soberbia. Incluso los medios de comunicación han llegado a publicar que no ha escuchado ni siquiera a algunos otros compañeros del Gobierno, ministros que no estaban de acuerdo con esta operación, y afirman que ha sido el propio presidente del Gobierno el que ha tenido que apoyarla para que se lleve adelante la privatización de AENA. Y, señorías, quiero dejar claro que el PSOE está en contra de esta privatización. No compartimos ni la forma en la que se está llevando el proceso ni el fondo de la cuestión, que es lo que más nos preocupa. En cuanto a las formas, cabría preguntarle a la señora ministra qué motivo ha tenido para ocultar sus intenciones y no decir nada en ninguna de sus comparecencias, ni usted ni el presidente de AENA. En un asunto tan importante, recuerdo que usted no hizo ninguna mención al respecto el día que compareció en la comisión para explicar su plan de gobierno. Supimos de la privatización de AENA por el informe que pidió al Consejo Consultivo de Privatizaciones, un informe que se emitió el 21 de octubre de 2013, pero en el que el Gobierno ya a principios de 2013 había encargado, lo había pedido al Consejo Consultivo que lo hiciera. Y cuando hicieron la comparecencia de presupuestos, nadie contó que estaban trabajando en la privatización de AENA. Sin duda lo consideraron un tema menor que a la ciudadanía, que son sus propietarios, no le interesaba. Lo cierto es que unos pocos estaban sabiendo todo lo necesario de un negocio de miles de millones en venta de patrimonio de los españoles, pero los españoles y sus representantes no tenían por qué saberlo. Supongo que de eso también dirá algo la Ley de Transparencia del Partido Popular. Tampoco estamos de acuerdo en cuanto a la forma con que se regule un sector estratégico para interés general como son los aeropuertos, que atiende además a derechos básicos de movilidad para la ciudadanía, de cohesión territorial, que afecta a otros sectores estratégicos para la economía como el turismo, y que se puede hacer mediante un Real Decreto Ley, sin dar información, sin dar explicaciones, y que además en su tramitación como ley no hayan estado dispuestos a escuchar nada ni a nadie. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en la forma cuando todos los grupos políticos están en oposición, de la oposición están en contra, y lo hemos manifestado por todas las vías que las cámaras nos permiten, cuando tienen en contra a todos los sindicatos? Hemos tenido una reunión con ellos la semana pasada y UGT, Comisiones y Uso nos han trasladado su total oposición a esta privatización de AENA. ¿Cómo estás de acuerdo en las formas cuando no escuchan a nadie y hay objeciones de gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos? Y es normal que les preocupe, señorías. Creo que debería preocuparnos a todos, también a los senadores del Partido Popular. La entrada de capital privado aleja la posibilidad de participación de las instituciones en su conjunto. La aleja de la toma de decisiones que afectan a la totalidad de la ciudadanía. Y además temen que acabarán siendo obligadas las administraciones públicas autonómicas, insulares y municipales a recortar recursos de los servicios públicos para destinarlos a subvencionar a aeropuertos privados a fin de que se mantengan abiertos, como ya ocurre en los países en los que se ha privatizado la red pública de aeropuertos. Y como primera advertencia, el Gobierno ya ha contemplado el mecanismo para poder vender o cerrar infraestructuras aeroportuarias.
Señorías, una AENA pública mantiene aeropuertos con pérdidas y está bien porque defienden la cohesión territorial y la movilidad de los ciudadanos, y a veces es necesario soportar esas pérdidas económicas para tener beneficios sociales. No hay ningún despropósito, pero si se privatiza, ese criterio desaparece. Incluso confederaciones empresariales también han puesto objeciones y han manifestado no acabar de estar de acuerdo, como la Asociación de Líneas Aéreas, con esta privatización. Fíjense ustedes, señorías. El Gobierno cerró un acuerdo con las principales compañías aéreas en torno a las tarifas aeroportuarias, y bien que lo publicitaron, hasta la saciedad, por todo lo alto. Sin embargo, a los pocos meses le sorprenden a todo el mundo con una reforma vía decreto y no habían hablado con nadie, no se lo habían contado a nadie, tampoco a esta Asociación de Líneas Aéreas, según ellos mismos trasladaron. Además, han intoxicado a la opinión pública con algo que podríamos considerar publicidad engañosa. Dice el Gobierno que salvaguardan la integridad de la red, pero es la primera vez que se recogen los mecanismos para vender o trocear el sistema español. El nuevo marco regulatorio aeroportuario que ha aprobado el Gobierno establece que corresponde al Consejo de Ministros aprobar el DORA y autorizar la enajenación o cierre de las infraestructuras aeroportuarias de la red de interés general que tengan un valor igual o superior a los 20 millones. Incluso los que sean de menos de 20 millones, esa autorización recae en el secretario de Estado. Dicen ustedes que el objetivo es la mejora de la calidad del servicio. Lo prometen de una manera abstracta, mejorar la calidad y la seguridad, pero para satisfacer las exigencias de rentabilidad han reducido la inversión, han despedido trabajadores, han reducido los servicios. Explíquenle a las provincias en las que han reducido los horarios y los servicios de los aeropuertos que eso está mejorando la calidad del servicio aeroportuario en nuestro país. Por ejemplo, en los aeropuertos del Grupo 3, la caída de pasajeros ha sido de la cuarta parte, señorías, del 23,6% la caída de pasajeros en 2013. Ya ven para qué sirven esas medidas y cómo les afectan a las provincias. Dice el Gobierno que la apertura al capital privado del accionariado de AENA garantiza mayor eficiencia. Pero yo creía que al Gobierno lo que le debería preocupar y la prioridad debería ser la movilidad y la conectividad, no la eficiencia. No vayamos a buscar beneficios económicos y acabar perjudicando a los ciudadanos. Esa no es la tarea principal del Gobierno, o al menos así lo entendemos los socialistas. Dice el Gobierno también que AENA va a ser más competitiva y eficaz, porque se privatice, va a ser más competitiva y más eficaz. Y nosotros entendemos que es una declaración incoherente e inconsistente. Pues claro, resulta que el Gobierno está socializando las pérdidas y privatizando los beneficios. Nos dice que privatizar es bueno cuando tienen beneficios las empresas. Le hace Líneas de AVE o AENA, pero luego socializa las pérdidas, como pasa con las autopistas de peaje. Dice el Gobierno que se refuerza AENA para que ofrezca un mejor servicio, una mejor vertebración del país. Y claro, la pregunta que cabe hacerse, señorías, es cómo se puede reforzar una empresa cambiando la financiación del 2% que tiene en este momento al 5% que van a pagarse a los inversores. ¿Dónde está el refuerzo de la compañía? No acabo de entender yo bien esa explicación del Gobierno, que me parece, como digo, publicidad engañosa. Dice la señora ministra que la entrada de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía. ¿Pero no la van a seguir gestionando los mismos? ¿No nos quedamos con el 51%? ¿En qué fortalece la compañía si ahora ya somos la primera compañía a nivel mundial en gestión aeroportuaria? ¿En qué la mejora? Señorías, conviene saber qué se vende y para qué. Y se vende el primer gestor aeroportuario del mundo. Y lo que se recaude va a servir para entregar a cambio unos activos públicos que se han desarrollado a lo largo de casi 100 años. Cuenta AENA con una red de 47 aeropuertos y 2 helipuertos, 15 aeropuertos internacionales, entre ellos
el de Luton, que acabamos de comprar un 11% más. El Gobierno ha autorizado a AENA que lo compre para tener el 51%. Señorías, se está vendiendo una empresa con más de 10.000 trabajadores, con una cifra de negocio superior a los 3.000 millones de euros, que se financia en el mercado y que no recibe ni un euro de los impuestos de los ciudadanos españoles. Eso es lo que se está vendiendo. Se vende una empresa que genera 140.000 empleos directos y 440.000 empleos totales. El Gobierno pretende privatizar una empresa que tuvo una inversión media de 1.420 millones del año 2000 al año 2010 y que ha bajado en la actualidad, para que dé cifras positivas y poder venderla, la inversión hasta los 450 millones. 1.000 millones menos de inversión, lo que suponen, con la cifra que usted acostumbra a darnos de 35 empleos por millón, 35.000 empleos recortados. Ese enorme esfuerzo de inversión, que alcanza los 17.500 millones de euros para el año que viene, es la única causa de la deuda que tiene AENA. De hecho, el EBITDA de la empresa, que seguro usted ahora se referirá en su intervención a ese asunto, no ha dejado de crecer hasta superar los 1.600 millones, lo que demuestra la rentabilidad de la empresa. Lo cierto es que el Gobierno del Partido Popular optó por frenar la inversión, por despedir a miles de personas, para poder decir que la empresa daba beneficios y poder venderla, cuando en 2011 prácticamente ya estaba en equilibrio, ya daba unas pérdidas muy pequeñas. Y han estado 3 años preparando para venderla. Han despedido trabajadores, han reducido horarios en los aeropuertos y, lo que es aún más sorprendente, dentro de esa estrategia han decidido invertir fuera y han comprado aeropuertos, han invertido como en el aeropuerto de Luton o en el de Cádiz. Y aún me parece más sorprendente que tengan previsto invertir 120 millones de euros en mejorar la capacidad operativa del aeropuerto londinense. O sea, dice el presidente de AENA que esa inversión de 120 millones permitirá aumentar su actividad, pero también tendrá un efecto económico multiplicador en la zona, generando empleo directo, así como crecimiento de las pequeñas y medianas empresas proveedores de bienes y servicios. Señorías, ¿le suena este discurso con lo que dice el Partido Popular habitualmente? ¿Concuerda? Crear empleo fuera está bien, invertir fuera está bien y aquí venga a bajar la inversión. Aquí no necesitamos crear empleo en España. Eso es algo que necesita también una explicación y espero que ahora en su intervención nos la dé. El Partido Socialista cree que no hay motivo para la venta. El Estado se está financiando, la última vez que ha emitido bonos, al 0,96% en bonos a 5 años y al 2% en los bonos a 10 años. No necesita vender para financiarse. Y no entiendo, y le pregunto, qué ventajas tiene vender una empresa que da beneficio y que se financia al 2% para acabar pagando a los inversores el 5%. Es que no lo entiendo. Y además el Gobierno no tiene necesidad de vender patrimonio para financiarse ahora mismo en los mercados, como hemos visto con la última emisión de bonos que ha hecho. AENA tampoco tiene motivo para venderse. Ya he dado los datos de que es solvente, de que es una empresa que da beneficios y que no para de crecer su EBITDA. Incluso cuando no daba beneficios, también crecía el EBITDA. Porque la deuda, lo que tenía pérdida eran por las inversiones que estaba haciendo, que eran muy importantes. Y la pregunta es si AENA va bien, que es lo que nos dice su presidente y lo que nos dice la ministra, ¿qué necesidad tenemos de venderla? No lo entiendo. Si el EBITDA crece, las previsiones es que va a seguir creciendo, la deuda va a seguir bajando y los beneficios van a seguir aumentando, ¿para qué queremos vender una empresa? ¿Para obtener de inmediato 3.000 millones de euros cuando podíamos obtenerlo en un periodo corto de tiempo? Los beneficios que va a dar la empresa podrían cubrir esa cantidad perfectamente. Y además la van a malvender, porque en este momento AENA no tiene ni de lejos el mayor precio de valoración que ha tenido a lo largo de su historia, que llegó incluso a los 30.000 millones. Nosotros entendemos que los beneficios que hay aquí son para el Gobierno, porque lo que quiere es hacer caja en un año electoral. Lo que pretenden es tener
más recursos para invertir más en un año en el que hay elecciones. Habrá beneficio también para los inversores, pero desde luego no lo va a haber para los ciudadanos. Explíquenle ustedes a los ciudadanos que viven en la isla, por ejemplo, que para ellos es determinante la conexión por los aeropuertos, qué ventajas tiene la privatización, que además podría afectar gravemente al sector del turismo, que es determinante para la economía en estos territorios. Tampoco beneficia, por supuesto, a los trabajadores. Vaya terminando, señoría. Ya termino. Termino con una pregunta, una última pregunta, y la planteo para todos. Preguntémonos quién va a influir más en la estrategia de AENA. Si los accionistas de referencia que se van a sentar en el Consejo de Administración o los comités de coordinación aeroportuaria. Si van a influir más en las decisiones de AENA los intereses de los ciudadanos representados en los comités de coordinación aeroportuaria o va a influir más el interés de los accionistas y de los inversores privados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Fernández Ortega. Tiene la palabra la señora ministra de Fomento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Ortega. Muchas gracias, señorías. El transporte aéreo, como saben, es un sector estratégico para España por su impacto económico, dado que representa el 7% del PIB, y también lo es por su contribución social en términos de conectividad, de accesibilidad, de cohesión y de vertebración territorial. Somos, señorías, como ustedes conocen, una potencia turística. Somos el primer destino turístico vacacional del mundo. Entre otras razones, lo somos porque somos una potencia aeroportuaria. 4 de cada 5 visitantes internacionales entran o salen en España a través de un aeropuerto. En los aeropuertos de AENA prestan sus servicios más de 6.000 empresas. Se generan 140.000 empleos directos y estimamos 440.000 empleos totales, el 2% de la población activa. Por estos motivos, señorías, el Gobierno ha elegido el modelo de gestión aeroportuaria que aporta, sobre todo, cohesión, vertebración y futuro para este operador aeroportuario. Y, además, competitividad y eficiencia. Un modelo que garantizará la viabilidad del mayor operador aeroportuario del mundo. Estamos a punto de llegar a 200 millones de viajeros, de pasajeros, en este año. Esta afirmación puedo hacerla gracias a casi 3 años de intenso trabajo para conseguir que AENA sea lo que hoy es, una empresa pública y una empresa pública viable. Sin embargo, señorías, no es lo que yo he heredado. Yo he heredado la gestión, desde luego, tremenda de cómo llevar una empresa pública. Fíjense, cuando llegué me encontré primero con un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 13/2010, que aprobó el Gobierno socialista, que era el Real Decreto que permitía la privatización del 49% de AENA Aeropuertos. En marzo del 2011 se aprobó una ley también por el Gobierno socialista, una ley que aumentaba las tasas. Y ese Real Decreto del 2010 del que le hablaba, el Consejo de Ministros aprobó la creación de dos sociedades concesionarias para vender el aeropuerto de Barcelona y el aeropuerto de Madrid. Estas sociedades estaban en un proceso de privatización con un 90% de capital social, y las sociedades mercantiles que se proponía crear tenían funciones de supervisión y planificación. Es decir, se privatizaban el aeropuerto de Madrid y el aeropuerto de Barcelona. En esta decisión se suponía lo más gordo que he visto nunca, es acabar con lo más importante que tiene España en materia aérea, que es la red de aeropuertos. Esa red que es lo que nos da fortaleza, esa red que no se debe de desmembrar nunca, esa red que permite que haya aeropuertos en aquellos lugares donde hay menos población, que haya aeropuertos en nuestros territorios no peninsulares, que haya aeropuertos que, aunque no den, como ustedes saben, resultados positivos, puedan sobrevivir. Esa red que el Gobierno socialista hizo una ley para que entrara capital privado y, además, para que no existiera una red de aeropuertos. Pretendían vender, enajenar los 2 aeropuertos más importantes o de los 2 más importantes de nuestro país y el resto
no sabíamos, se quedaban con la deuda entera, que era de más de 14.000 millones, y no sabíamos cómo iba a funcionar aquello. Y además lo hacían, señorías, en un momento en que las condiciones del mercado eran tan desfavorables que los propios que iban a optar a esa privatización dijeron que no se iban a presentar. Por cierto, esa consecuencia de ese proceso era la transferencia del personal, que son trabajadores públicos, que son profesionales públicos, era transferirlo a sociedades privadas, señoría. Bien, eso debió de ser lo que hizo que hubiera una manifestación multitudinaria el día 26 de febrero del 2011 y, posteriormente, por parte de los sindicatos más representativos, la convocatoria de una huelga. Señorías, esa es la situación que yo me encontré en diciembre del 2011. Y esa situación es la que le hemos dado la vuelta. Le hemos dado la vuelta, señorías, porque queremos un modelo aeroportuario en red, donde puedan convivir los grandes aeropuertos con los aeropuertos más pequeños. Lo que yo heredé es una sociedad fuertemente endeudada, más de 14.000, casi 15.000 millones. Lo que yo heredé, señorías, como ustedes saben, es que había un modelo de funcionamiento que consistía en invertir mucho y que pagaran las futuras generaciones. Ese era el modelo. Señorías, la importancia de la red estratégica ha sido lo que ha movido a este Gobierno y también le ha movido gestionar con eficacia. Hombre, se me recordaba que hemos invertido 600 y pico millones. Hombre, lo que no podemos invertir es en aeropuertos, donde tenemos miles de metros cuadrados que están vacíos, señoría. Como saben, esos 8 años son la de construcción de terminales faraónicas. Por lo tanto, no pongamos como ejemplo este modelo de actuación. Por lo tanto, nuestro modelo, señorías, es la movilidad, la cohesión y el motor del desarrollo del turismo y la actividad económica y el mantenimiento de la red. Señorías, nosotros hemos iniciado este proceso de entrada de capital privado con la ley socialista, que es la ley que permite la entrada de capital privado. Lo aprobó el Gobierno socialista, lo propuso el Gobierno socialista. Pero lo más importante, señorías, lo que hemos hecho es gestionar, señorías. Hemos gestionado los recursos públicos. He escuchado aquí que estaba casi en rentabilidad. Hombre, hay que volver otra vez a estudiar lo que es la rentabilidad económica de una empresa pública. Fíjense en qué rentabilidad estaba AENA, que dice que estaba entrando en rentabilidad y tenía un saldo de caja de menos 600 millones. A alguno le ha faltado el curso de la rentabilidad. Este importante esfuerzo, el que hemos hecho, es el que ha permitido que AENA esté en rentabilidad por primera vez y que dé beneficios, pero en esta legislatura, señorías, la generación de caja ahora es positiva, 846 millones, y era un saldo de caja negativa de menos 504 millones de euros. Y la deuda financiera neta, la neta, señorías, era 6,9 veces el resultado bruto de explotación, que según lo que yo estudié es el indicador más importante de cómo está una empresa. ¿Saben cómo estaba cuando llegué? El primer dato que pedí de AENA, en un 13,7 veces, es decir, prácticamente en quiebra. El logro de la viabilidad económica de la red es la mejor garantía para dar continuidad a la disponibilidad de infraestructuras y servicios. Y gracias a ello ofrecemos a los operadores aéreos unas capacidades que puedan atender sus demandas, señorías. Y una cosa muy importante, es que los aeropuertos van muy bien, es que los datos son muy buenos, es que en los 9 primeros meses del año hemos movido ya 153 millones de pasajeros, un 4,6 más que el año anterior, más de 1.400.000 operaciones de aeronaves, 2,7 más de operaciones y más de 500.000 toneladas de mercancías, un 8,8% más. Y, por otro lado, los datos de septiembre son espectaculares, señorías. Para un septiembre contra septiembre. Más de 20 millones de pasajeros, 5,2%, 175.000 operaciones, señorías, y cerca de 60.000 toneladas. Estos son los datos, señoría, y es lo que hay que dar aquí en esta Cámara. Hay que dar información. En lo que respecta a los resultados económicos, el primer semestre del 14, señorías, se han obtenido unos ingresos de 1.427 millones de euros de ingresos, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del 2013, gracias al incremento del tráfico y al significativo crecimiento de los ingresos comerciales.
Y por el lado de los gastos, señorías, el mantenimiento de las medidas de ahorro de costes tomadas en años anteriores, que ha supuesto una disminución del 5%. Señorías, había aeropuertos que estaban abiertas 24 horas del día para recibir un avión al día. Díganme ustedes si eso es razonable. No es razonable. Y nosotros tenemos un modelo que cuando hay necesidad de que llegue un avión, porque llega, imagínense, el equipo de fútbol local o un vuelo charter, se abre específicamente y se atiende al avión que llega. Eso es lo que se está haciendo en este momento, señorías. Y hemos conseguido mejorar el EBITDA en un 21%. Bueno, he oído aquí una cosa del EBITDA que también ese curso del EBITDA se debió de olvidar o se hizo hace muchos años. Porque el EBITDA es muy importante, pero lo más importante de una compañía, señorías, es la relación deuda-EBITDA, que esto es lo importante. Y ni era bueno el EBITDA ni era buena la deuda, porque eran más de 14.000 millones, señoría. Y sobre todo el beneficio neto. Eso es lo que da idea de lo que es una compañía. Señores diputados, señores senadores, señor presidente, en marzo del 2012 les dije en mi comparecencia en esta Cámara que había que dar entrada al capital privado aportando eficiencia en la gestión. Y hoy lo digo de nuevo, como lo han hecho el resto de los grandes operadores aeroportuarios de Europa, como lo hizo Fraport o lo ha hecho Aeropuertos de París. Y esta tendencia es a nivel mundial, es una tendencia internacional, es una tendencia que lo que quiere es que haya aeropuertos eficientes, porque los ciudadanos no deben de poner ni un solo euro de su bolsillo para que los aeropuertos sean tractor de la economía de un país, especialmente España, que, como saben, lo que mueve es turismo. También existe una tendencia mundial hacia la creación de redes de aeropuertos. Por eso era una locura, señorías, enajenar Barcelona y enajenar Madrid. Era una auténtica locura. Y por eso es tan importante internacionalizar las empresas. Hombre, le he escuchado hablar de Luton y de los aeropuertos de México. Hombre, lo que me extraña es que usted haya estado 8 años de gobierno socialista y nunca haya hablado ni de Cali, ni haya hablado usted de Luton, y ustedes, los socialistas, se sentaban en el Consejo de Administración de Luton. No sé quién iría, pero alguno, desde luego, estaba sentado allí. Lo que le molesta ahora no les molestaba antes, porque yo no he entrado en más del 40% o en el 40% de Luton. Ya estaba cuando yo llegué. Señor presidente, señorías, la entrada de capital privado se hace hoy porque hay una ley socialista, que es el Real Decreto Ley 13/2010. Posteriormente, cuando llegamos al Gobierno y después de la gestión a la que me he referido, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la entrada de capital privado del 49%, un 28% en bolsa y un 21% para un núcleo estable de accionistas. Sin lugar a dudas, los inversores privados van a fortalecer la gestión de la compañía. Y AENA, desde luego, va a seguir siendo, señorías, una empresa pública, y los trabajadores de AENA, los profesionales, van a seguir siendo profesionales de una empresa pública, no como antes, que iban a ser de una empresa privada. Y por eso hemos tenido un informe favorable del Consejo Consultivo de Privatizaciones, y por eso el Real Decreto Ley 8/2014 establece el marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de interés general de AENA. Y, por favor, digamos toda la verdad, señorías. Lo que hace ese Real Decreto Ley es crear lo que no se creó cuando se iba a privatizar Barcelona y Madrid. Es lo que se llama el documento, el DORA, el Documento de Ordenación Aeroportuaria. ¿Y en qué consiste el DORA? El DORA consiste en que sigue siendo el Estado, sigue siendo el Ministerio de Fomento y el Consejo de Ministros quien tiene la capacidad, y lo va a hacer, de velar por la calidad de los aeropuertos, quien tiene la capacidad para que se mantenga la red, quien tiene la capacidad para que diga que todos los aeropuertos españoles siguen abiertos. Eso es lo que dice, no lo que se ha dicho aquí. Lo que se ha dicho aquí es que parece que es que ahora se pueden cerrar aeropuertos. No, señorías. Cuando se podían cerrar era antes, que no había un DORA. Ahora es que hay un documento de regulación aeroportuaria que yo me imagino que no se conocía que existían este tipo de documentos si no se hubiera incluido en el Real Decreto. Por lo tanto, el DORA contempla estándares de capacidad,
estándares de calidad del servicio, condiciones del servicio de infraestructuras, inversiones previstas en el quinquenio, niveles máximos anuales de ingreso por pasajero y, sobre todo, señorías, lo que ha hecho este Gobierno, que es congelar las tasas aeroportuarias hasta el 2025. Por eso, señorías, el proceso sigue adelante y por eso, el 11 de julio del 2014, el Gobierno autorizó los trámites para la entrada de capital privado y por eso, a día de hoy, la comisión responsable del proceso está tomando decisiones para la entrada y para la selección de ese núcleo de accionistas de referencia. Posteriormente, en cuanto a la OPV, se enviará el folleto a la CNMV, que se hará en este mes de octubre para que el proceso se pueda culminar en el mes de noviembre. Y, por cierto, señorías, a diferencia de lo que pasó en la anterior legislatura, hemos mantenido un diálogo permanente con todas las organizaciones sindicales. Señor presidente, señorías, señor Ortega, concluyo ya. AENA es hoy en día el primer operador aeroportuario del mundo por volumen de pasajeros. Esta red tan amplia le ha permitido obtener una gran experiencia en la gestión de aeropuertos de distinta tipología y tamaño. La transformación económica financiera de AENA y el establecimiento de ese marco regulador, el DORA, y todo lo que además lleva el Real Decreto, van a redundar en un incremento de la eficiencia y de la eficacia. Se ha recordado aquí que a mí me gusta hablar de eficacia y de eficiencia. Hombre, ¿cómo no me va a gustar hablar de eficacia y eficiencia si el dinero que manejo es el de los españoles? Yo me pregunto cómo es posible que la gente no quiera que seamos eficaces o que seamos eficientes. Esto, señorías, va a permitir un sector de transporte aéreo más competitivo, un nuevo marco sólido y estable que dé confianza y certidumbre, la presencia de inversores privados, pero en una compañía pública, con un 51% pública, con profesionales públicos y con un regulamiento público, señorías, y con sostenibilidad de esta gran red que tenemos. La mayor eficiencia de AENA va a ser ese estímulo para el sector del transporte aéreo en España y de los sectores estratégicos vinculados como el turismo y el comercio. Además, va a ser la garantía de la movilidad territorial, de que nuestros aeropuertos den servicio. Señora ministra, vaya terminando. Voy terminando ya, señora presidenta. Que nuestros aeropuertos, que pueda haber aeropuertos en distintos lugares de nuestro país. Ya sé que hay gente que quiere solo aeropuertos en su ciudad, ya sé que hay algunos que solo quieren AVE en su territorio y nosotros queremos una red de aeropuertos, pero queremos que la gente pueda moverse en España a través de la red de aeropuertos. Por lo tanto, el turismo, clave para nuestro país, pero la vertebración y cohesión territorial, especialmente en nuestros territorios no peninsulares. Por lo tanto, lo que está haciendo el Gobierno es reforzar la red de aeropuertos, es fortalecer AENA, es consolidar esa senda de eficiencia y de calidad. Por cierto, señorías, estamos teniendo la mayor puntualidad que ha tenido nunca la red de nuestros aeropuertos y es hacer que los aeropuertos españoles sean para los españoles una mejora de la economía de todos y no un lastre, como me encontré al llegar al Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador Fernández Ortega. Gracias, señora presidenta, en este caso. Señora ministra, no tiene ningún empacho en venir aquí, subirse a la tribuna y mentir descaradamente. Pero vamos, mentira descarada. O sea, usted viene aquí, se sube a este estrado y dice que AENA estaba en quiebra en 2011. Las pérdidas que aparecen en su memoria económica son de 20 millones. Se estaba financiando al 2% con financiación bancaria únicamente. ¿No le parece irresponsable que diga usted una mentira como esa y que además lo diga en sede parlamentaria? Además, a la hora de exagerar y de vender humo, que lo hacen muy bien, dice, es que la deuda que tenían de 14.000 millones la iban a pagar las futuras generaciones. Miente, señora ministra, ni un euro de los ciudadanos. Se financia, como usted mismo ha dicho, con financiación bancaria. Lo que hacen es beneficiarse de esas inversiones las generaciones
que estaban cuando se hizo la inversión porque se generó empleo en este país y riqueza, y las inversiones que han servido también para que se beneficien las generaciones futuras que van a tener infraestructuras que permiten el desarrollo de este país y el desarrollo de un sector tan importante como el turismo. Por tanto, usted se ha subido aquí a mentir descaradamente solo por dejar mal al anterior Gobierno, y eso no le corresponde a un ministro de España. Dice usted que su trabajo ha sido reducir la deuda. Explica aquí cómo lo ha hecho. Ha reducido la deuda despidiendo trabajadores, más de 1.000, y recortando la inversión. Hombre, por favor, si usted invierte 1.000 millones menos al año con los mismos ingresos, solo faltaría que no redujera la deuda. Entonces, ¿qué estaría haciendo con el dinero? Eso no tiene ningún mérito. Es más, tiene demérito, porque usted ha recortado 1.000 millones en la inversión, pero la deuda la va reduciendo a ritmo de 500. Usted no ha mejorado el EBITDA a ese ritmo. Usted lo que está haciendo es castigar el empleo en este país solo para maquillar la cifra y decir que con eso va a vender la empresa. Pero lo más importante todavía es que no ha contestado a ninguna de las preguntas que yo le he planteado que me parecían importantes. ¿Por qué quiere vender una empresa que es rentable? ¿Dónde está el beneficio, señora ministra? ¿Puede explicarle a esta Cámara quién se va a beneficiar? ¿Por qué son tan importantes esos 3.000 millones para el Gobierno? Que no van a la reducción de deuda, que van a inversiones. ¿Por qué no se financia usted en el mercado si los necesita? ¿Quiere explicárselo a esta Cámara? ¿Por qué es tan importante vender a AENA? ¿Quiere explicarle con qué comunidad autónoma se ha puesto de acuerdo? ¿O con qué grupo político? ¿O quiere decirme que yo miento en eso? La que miente me da la sensación es que usted viene aquí, se sube a la tribuna y nos dice: los inversores van a aportar gestión. Y yo creo que ha tenido un lapsus mental, porque nos dice que va a privatizar el 49%, pero pidieron al Consejo Consultivo el informe hasta el 60%. ¿Cómo van a aportar gestión si tienen solo el 49%? Creo que le ha fallado el subconsciente y de alguna forma nos ha dicho que lo que quiere es venderla. Y por cierto, tenemos mucho interés, y creo que también los senadores del Partido Popular, en que además de prometernos que va a mejorar la eficiencia, la eficacia, la movilidad, la cohesión territorial, el hecho de privatizar AENA, que nos explique cómo. Pues claro, eso es una declaración de voluntad. O sea, va a beneficiar a AENA privatizarla. Y luego, cuando vemos lo que hace la gestión privada en las autopistas de peaje, resulta que socializamos las pérdidas. ¿Cómo explica usted una cosa y la contraria? Me gustaría que nos preguntáramos todos qué pasaría con un monopolio privado de AENA. Ustedes también, señorías, que no se lo ha explicado la señora ministra, qué motivos tiene para privatizar AENA, ni qué beneficios extraordinarios para el país, para los ciudadanos, para las comunidades autónomas se van a obtener. Yo no le he escuchado en su intervención ni un solo argumento que justifique que va a favorecer la privatización a un sector tan importante como el turístico, donde todo el mundo está preocupado, porque se cambian los intereses generales de este país, se cambia el interés y fijar la importancia de toda la acción de gobierno del empleo por el interés de los inversores. ¿Dónde está el beneficio para los ciudadanos? ¿Quiere darnos una explicación, un ejemplo de cómo beneficia al sector turístico privatizar AENA? ¿Quiere decirnos en qué beneficia a los ciudadanos? Porque no lo entiendo. Yo el único beneficio que veo aquí es para dos actores. Para el Gobierno del Partido Popular, no para España, para el Gobierno, porque va a tener más dinero en un año electoral, y para los inversores, que van a obtener un beneficio del 5% a costa de que AENA lo pague y pierda la mitad de su patrimonio. Es que no lo entiendo. ¿Qué beneficio obtiene AENA pagando el 5% de interés frente al 2% que le cuesta ahora financiarse? No lo entiendo. ¿Quiere hacer el favor de explicarnos eso ahora cuando suba? ¿Dónde está el beneficio? ¿Perdiendo la mitad de su patrimonio? Quiero dejar bien claro que no hay ningún beneficio para los ciudadanos ni para este país en la privatización de AENA, que el PSOE está en contra y que comunidades autónomas como las insulares tienen, y además el resto de las de España, pero en particular las insulares, tienen todo el motivo para estar preocupados, igual que el sector turístico. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señorías. Bueno, en primer lugar, señorías, me voy a referir a la bancada de mi grupo. Como he oído varias veces que se habla en nombre de los senadores del Grupo Popular, decirles que en nombre del Grupo Popular habla, con su permiso, la ministra de Fomento, porque todos los senadores del Grupo Popular se sienten, desde luego, muy comprometidos y se sienten muy conformes con tener un Gobierno que preside Mariano Rajoy, que es un Gobierno que ha llevado las cuentas de números rojos, señorías, a números que están en este momento en números excelentes. Señorías, guarden silencio. Señora presidenta, señoras y señores senadores, en el 2011... Señorías, guarden silencio. Señoría, dejemos escuchar a la ministra con tranquilidad. El debate tiene que escucharse con tranquilidad. Les pido a sus señorías un poco de paciencia, por favor. Señoras y señores senadores, en el mes de diciembre del 2011 había una caja de menos 504 millones. Señorías, y hubo que pedir dinero prestado para pagar la nómina. Díganme cómo se llama la situación de una compañía que tiene un saldo de caja de menos 500 millones. Señoras y señores senadores, señora presidenta, la deuda financiera neta de AENA en el año 2011 era de 13,7 veces. Es decir, había más de 14.000, casi 15.000 millones de deuda. Y dicen que estaba muy bien colocada, señores, pero, caramba, hay que tener humor y hay que tener ganas para decir que tienes casi 15.000 millones y los tienes bien colocados. Es como, bueno, perdónenme que no ponga un ejemplo peor. Luego, me encanta con la facilidad, estamos en esta Cámara y aquí hay inmunidad parlamentaria, pero con la que se usa la palabra mentir. Bueno, yo, señorías, no me escucharán jamás decir a nadie tal verbo. Nunca. Y la señora que les habla, la señora ministra de Fomento, lo que está es transcribiendo los datos y las cifras de lo que hoy es la contabilidad pública, que está intervenida por el Interventor General del Estado, que está intervenida por el Tribunal de Cuentas y que es pública para todos los españoles, señorías. Por eso, cuando se habla de viabilidad económica, hay que traer los números. Y me extraña también mucho, señorías, hombre, se ha subido por segunda vez a esta tribuna y qué casualidad. ¿A qué no saben de lo que no se ha hablado? De la privatización al 90% de Madrid y de Barcelona. No se ha hablado. Eso no debe ser faltar a la verdad. Eso se debe llamar ocultar la verdad. ¿Alguien me quiere explicar por qué ese Real Decreto del 2010 da tanta vergüenza, que no se quiere hablar de él? ¿Será que se sienten ustedes abochornados porque eso lo hizo un Gobierno socialista? Señorías, hombre, se puede hablar de muchas cosas, señoría, pero hablar a este Gobierno, hablar de gestión, es muy duro, señorías. Y hablarle a la ministra de Fomento de gestión es muy duro, señorías. La ministra que ha tenido zanjas abiertas por toda España, casi 45.000 millones de deuda y más de 5.000 millones de facturas sin pagar. Hombre, por Dios. Sí. ¿Y sabe lo que más molesta de todo? Lo que más molesta es los datos, señorías. Es los datos. Es el beneficio que tiene en este momento la red. Y es, sobre todo, cómo están funcionando los aeropuertos. Es, señorías, que no hemos tenido ni una sola huelga. Es, señorías, que hemos hecho un ERE con el acuerdo, señorías, de todas las organizaciones profesionales. Con todas. Con todas. Y eso es lo que duele y lo que molesta. Y molesta otra cosa más, señorías. Hombre, se terminó la primera intervención diciendo
¿Accionistas de referencia o comités de coordinación aeroportuaria? Esto es lo que más me ha gustado de toda la intervención. Ya ven que yo no insulto. Yo incluso me hace gracia lo que me cuentan en esta tribuna, aunque sean los miembros de la oposición. Dice, comité de coordinación aeroportuaria. Pero, señorías, ¿quién ha creado los comités de coordinación aeroportuaria? El Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, señorías. Señoría, por favor, finalice. Y como usted, señoría, seguro que conoce muy bien cómo funciona una sociedad pública que tiene el 51% de capital público, usted sabrá que la mayoría de todas las decisiones y el Consejo, la mayoría, lo tiene el Gobierno, señorías. Y, por tanto, esta es una sociedad pública. Intoxicar, ¿saben lo que es? Intoxicar es faltar a la verdad. Intoxicar es preocuparse ahora por los profesionales que, gracias a cómo está AENA, tienen un futuro prometedor. Faltar a la verdad es que cuando mandas una empresa a la quiebra estás poniendo en riesgo el futuro de los profesionales. Que estén todos los profesionales, los magníficos profesionales del sector aeroportuario de este país, que estén en este momento, estén con toda la confianza en el futuro. Señora ministra, por favor, ha transcurrido el tiempo de sobra. Estén totalmente tranquilos, porque el futuro está asegurado. Y aquellos espectáculos, recuerdan, de aquellas huelgas y todo aquello que vivimos los españoles, eso en estos años se ha terminado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría.